Hola, buenos días. Soy Felipe Miralles, director de tecnologías de salud en Eurecat, Centro Tecnológico. Soy el director ejecutivo estratégico de todo lo que se desarrolla en tecnologías de la salud en nuestro centro y les acompañaré a lo largo de este webinar sobre las oportunidades de financiación de la digitalización en salud. En primer lugar, para que se familiaricen con esta herramienta de GoToWebinar que estamos utilizando hoy, quiero comentar que en el menú de la interfaz encontrarán el apartado de preguntas a través del cual podéis remitir todas vuestras dudas, cuestiones, planteamientos que resolveremos en el turno abierto de preguntas al final de la sesión. Quisiera seguir agradeciendo la colaboración de la Fundación ACES, cuya representante, la señora Mónica Aguilar, nos acompaña para dar unas palabras de bienvenida y que además, dado su experiencia en financiación de empresas, nos acompañará también en el turno abierto de preguntas. Mónica Aguilar actualmente es socia de la firma OBS Consulting, consultora de financiación de I+D+I y proyectos de inversión. También es miembro del comité de dirección de la asociación AFIDI, Asociación de Consultoras en Financiación de I+D+I. Es miembro del comité de industria del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y representa a la COE en el comité de NAC. Por favor, Mónica, si quieres dar la bienvenida a la sesión. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación al acto. Es un placer poder formar parte del mismo y un placer poder formar parte con Eurecat, con quien colaboramos. Nuestros clientes colaboran mucho, no solo en el ámbito de la salud, sino en muchos ámbitos en los que trabajáis y hacéis una muy interesante labor. Y bueno, a ACES también representamos a ACES y somos la entidad la entidad de referencia para sus asociados en temas de gestión de ayudas públicas. AVS Consulting, para haceros una pequeña presentación, es una consultora de gestión de ayudas públicas y se dedica a buscar y optimizar la financiación de aquellas actividades más innovadoras de nuestros clientes. Trabajamos como si fuéramos un departamento externalizado de la empresa que intenta maximizar todo aquello a lo que la empresa puede acceder por sus proyectos de I+D+I y grandes proyectos de inversión. No solo a través de ayudas, sino también de incentivos, bonificaciones y toda financiación directa o indirecta a la que pueda tener acceso. Aparte, tenemos una vertiente muy estratégica y representativa, como comentaba Felipe, pues en diversos grupos de trabajo a nivel tanto regional como en diferentes comunidades autónomas como nacional, en las que luchamos, entre comillas, para que mejoren los incentivos, para que las ayudas lleguen a las empresas y al final para que todo el tema de la I+D+I vaya siempre a más. Entonces, hoy, para dar la bienvenida a esta jornada, contaros que tenemos una interesante jornada con unos temas que creo que van a ser muy de interés para las empresas del sector. Daniel Casado nos hablará de los principales instrumentos de financiación y ayudas a la transformación digital de las empresas del ámbito de la salud. Probablemente, con toda seguridad, no podrá enumerar todo lo que las empresas pueden tener acceso. Las hay directamente dentro del ámbito de la salud y las hay transversales a las que las empresas del sector también podéis acceder. Como todos sabemos, este es un mundo vivo en el que diariamente hay publicaciones de nuevas MASes, convocatorias, consultas sobre nuevas ayudas y estamos en un momento clave con el tema de los fondos Next Gen, en el que hay mucho más movimiento, ruido y
y muchas más publicaciones y demás. Pero seguro que nos hará una fotografía muy interesante de cuál es el momento actual y qué oportunidades tenéis en este sentido. A partir de aquí, yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es ver qué proyectos habéis realizado recientemente, cuáles están en marcha y qué proyectos tenemos previsto hacer en un futuro inmediato, porque al final la mayor parte de las ayudas van a tener efecto incentivador, no todas, pero prácticamente todas, y son estas a las que podremos optar. Y se trata de buscar la ayuda que más encaje, primera con nuestro proyecto y segunda con nuestra empresa, porque tenemos que encontrar que cumplimos las características tanto de una como de otra. Y nunca debe ser al revés. Lo digo porque hay veces que vienen empresas que dicen, bueno, he visto esta ayuda, ¿qué proyecto podríamos hacer para poder solicitar la ayuda? Nunca debe funcionar así. La empresa debe hacer sus proyectos y internamente o externamente con ayuda de interlocutores privados o públicos, porque también hay muchos organismos que informan sobre ayudas y demás, tenemos que ver cuál es la más adecuada, pero siempre que la ayuda se adecue al proyecto y nunca lo contrario. Felipe Miralles nos concederá una ponencia, entiendo que muy interesante, sobre la transformación de la salud mediante la innovación tecnológica y la digitalización. La digitalización en la salud está claro, y personalmente por la parte que me toca de consultoría y los temas que vemos a diario con los proyectos de I+D+I, ofrece numerosas oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios en la salud y ha permitido y está permitiendo a las empresas dar un gran salto en competitividad a través de diferentes herramientas como la telemedicina, la robótica, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la salud móvil o la realidad virtual y muchas otras. Estoy segura de que él explicará las más interesantes, las más novedosas y adecuadas y conoce, por supuesto, mucho más que yo y estoy deseando que nos lo cuente porque creo que os va a gustar mucho. Y para acabar, quería deciros que en el tema de las ayudas me gustaría que no tuvierais, que sé que muchas empresas lo tienen, la sensación de frustración o decepción con el sistema, que a menudo pasa porque parece que uno no puede acceder a casi nada o que a todo el mundo le llegan un montón de ayudas y a mí no, que con los fondos Next Gen solo son para las grandes y yo nunca puedo. Una vez estaba en una jornada asistiendo y el de al lado me dijo, tengo la sensación de que a todo el mundo le dan de todo y a mí no me dan nada. Y uno de al lado le dijo, no te preocupes porque todos los que estamos aquí sentados tenemos la sensación igual, la misma. Y es así. Entonces, ninguna de las afirmaciones es cierta. Hay ayudas para pymes, también para grandes, pero hay muchas ayudas para pymes. Es cierto que lo que decía, tiene que tener encaje con el proyecto y con la empresa, pero se puede buscar y se puede conseguir. Ha de haber una serie de coincidencias también en el tiempo con el proyecto, pero no hay que tirar la toalla, ni tampoco siempre nos tenemos que fijar en los de al lado, porque a veces me llaman y me dicen, mira, es que a este de mi lado le han dado tanto, pero a lo mejor el de al lado es un hospital y yo soy una residencia de mayores, entonces no puedo acceder a la misma ayuda. Pero el caso es que hay oportunidades, y hoy lo veréis, hay oportunidades, entiendo que para todos los que hacéis proyectos innovadores. El caso es localizarlas, acudir a las buenas ventanillas y saber canalizar esos proyectos en la buena dirección. En la sesión también nos darán una pincelada sobre lo que la oficina Acelera Pyme Eurecat y los nuevos servicios gratuitos que se ponen a disposición de las empresas para poder avanzar en el proceso de transformación digital de las mismas. La oficina Acelera Pyme Eurecat tiene por objetivo la potenciación de la transformación digital de las organizaciones, identifica las oportunidades que tienen las empresas y el mejor camino para conseguirlo, entiendo que analizando cada caso particular. Entonces, os dejo con los ponentes excepcionales que tenemos y espero que disfrutéis de la jornada y son bienvenidas las preguntas que vayáis teniendo durante el transcurso de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta bienvenida.
Y a continuación ya presentaremos a Daniel Casado, que es consultor en innovación y estrategia de Eurecat. Daniel es graduado en Empresa Internacional por la Universidad de Barcelona, con especialidad en emprendimiento e innovación. Por favor, Daniel, si nos presentas para empezar el programa Acelera Pyme. Perfecto, muchas gracias. Creo que ya estáis pudiendo ver en mi pantalla. Primero todo, agradecer tu presentación, Felipe, y tu introducción, Mónica, la verdad que muy interesante. Dedicaré rápidamente un par de minutos a explicaros qué hacemos desde Eurecat en la oficina Acelera Pyme. El objetivo de la oficina Acelera Pyme al final es mejorar la competitividad de las pymes y autónomos a través de desarrollos de planes de digitalización. Eso es lo que hacemos desde Eurecat en Acelera Pyme. ¿Por qué somos un buen partner, un buen socio desde Eurecat? Al final, Eurecat es el centro tecnológico de Cataluña y tenemos diferentes expertos en muchos ámbitos. Aquí los que pongo ahora mismo en pantalla, pongo en valor, son los que creemos que son más importantes en cuanto a lo que digitalización se refiere. Temas de ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial o también temas como digital media y analítica de datos, sin pasar por alto los temas de financiación que siempre tocamos en todos nuestros diagnósticos. Entonces, nosotros también tenemos diferentes oficinas repartidas por todo el territorio. Aquí os he dejado un pequeño mapa para que podáis ver cómo tenemos 11 centros de trabajo actualmente y también contamos con presencia tanto en Santiago de Chile como en Madrid actualmente. A través de la oficina Acelera Pyme, ¿cuáles son los servicios que presta Eurecat? En este caso, prestamos un servicio de asesoramiento gratuito a las empresas para mejorar su digitalización. ¿En qué consiste este servicio? Ponemos en valor a un consultor de parte de Eurecat que puede ser especialista en diferentes ámbitos. Puede ser un tecnólogo especialista en tecnologías facilitadoras o un consultor especialista en temas de estrategia y transformación digital, también un consultor especialista en financiación. Al final es un grupo y un equipo de trabajo que os puede ayudar a definir tanto vuestra estrategia empresarial como la estrategia digital. Entonces, para ya acabar rápidamente con esta explicación y seguir con la siguiente parte de la ponencia, explicaros cómo podéis solicitar este diagnóstico. Lo primero que tenéis que hacer es la toma de contacto. Esa toma de contacto se hace a través de la página web www.acelerapyme.eurecat.org. Una vez hayáis hecho esta toma de contacto a través del formulario en la web, un consultor se os pondrá en contacto con vosotros para empezar a definir cómo se desarrollará este asesoramiento, este diagnóstico. Y una vez se haya concretado el equipo de trabajo más adecuado para vuestra situación, se empezará a desarrollar el diagnóstico en diferentes fases y sesiones de trabajo entre vosotros, la empresa, y los consultores, el equipo de trabajo que se os haya designado. Y finalmente lo que vais a tener es un mapa, un roadmap de transformación digital de vuestra empresa con diferentes iniciativas y cómo implementarlas en un margen temporal de unos 3 a 5 años aproximadamente. Dicho esto, si tenéis algún tipo de duda, podéis contactar con nosotros a través de acelerapyme.eurecat.org o conmigo, ya veréis mis datos de contacto al final de la sesión y doy paso a Felipe, que nos hará su parte de la ponencia. Pues muchas gracias, Daniel. Y como habéis visto, podéis beneficiaros de estos servicios de la Acelera Pyme y a continuación Daniel también después de mi intervención os mostrará las distintas posibilidades en cuanto a financiación de proyectos en este ámbito de la salud. A mí me han pedido que haga una ponencia un poco inspiradora de cómo se está transformando la salud a través de la innovación en tecnología y digitalización. Estamos viviendo un momento realmente importante en este aspecto. Se están dando las circunstancias para un cambio disruptivo en cuanto a cómo aproximamos el acceso a la salud y la tecnología y la digitalización que empresas como las vuestras podéis llegar a ofrecer va a ser clave. En esto, para que realmente la innovación tecnológica tenga impacto, partimos de la generación de conocimiento que se da en todos los ámbitos, en la universidad, en los centros de investigación, también en los centros asistenciales, en los hospitales, en la atención primaria, en los sistemas públicos de salud y de I+D. Y a partir de aquí, mediante la aplicación de la I+D y la innovación,
la experimentación con tecnologías emergentes. Realmente lo que buscamos es que a partir de las necesidades no cubiertas y de las oportunidades podamos tener un impacto en la práctica clínica y también en el mercado para la generación de valor. Esto requiere una aproximación multitecnológica. Estas son las 4 áreas en las que Centro Tecnológico Eurecat tenemos, yo diría que tocamos prácticamente, yo diría que la mayoría de las tecnologías que pueden jugar un papel en una innovación en tecnologías de la salud, que iría en el ámbito digital, que es el que principalmente nos ocupa, en temas de salud digital, pero también en otros complementarios como es todo el tema de sistemas de sensores, Internet de las cosas, ciencia de datos y inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías multimedia. Pero todo esto complementa muy bien con tecnologías de las áreas más industriales, desde el diseño innovador de producto, herramientas de modelización y simulación, el uso de distintos materiales innovadores, la impresión, bioimpresión 3D y también la robótica colaborativa y cognitiva. Para combinar con la área biotecnológica en temas como diferentes áreas biotecnológicas, como por ejemplo las ciencias ómicas y la nutrición y salud. Y finalmente, pero no menos importante, el área de sostenibilidad, porque hoy en día cualquier desarrollo de producto o servicio innovador requiere de un buen análisis y aproximación en cuanto al uso de recursos, en cuanto al impacto energético y el impacto en el medio ambiente, la economía circular. Bien, ¿cuáles son los retos que aproximamos en el sector de salud? Bueno, los resumo en estos 4 grandes retos. El cambio demográfico que estamos realmente disfrutando o padeciendo, el envejecimiento de la población, con el aumento de la cronicidad, la discapacidad y la dependencia. Es esto más un cambio también y una falta también en algunos casos de profesionales, está aumentando la presión en los sistemas sanitarios y esto se ha hecho muy patente durante la pandemia de la COVID. Estos retos vienen, diríamos, apoyados y se les puede hacer frente mediante el avance de la digitalización, pero esto también supone un reto por todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio y los nuevos roles y la formación necesaria para ello. Y finalmente, otro reto también relacionado es los nuevos requerimientos regulatorios en cuanto a tener una buena respuesta a todos los temas éticos de privacidad, de la información, de los datos, cuidar, diríamos, de la seguridad de los pacientes y, en concreto, pues en tecnologías de la salud, en dispositivos médicos, pues dar respuesta a todos los requerimientos regulatorios que se dan a nivel pues, nacional, europeo e internacional. Bien, para dar respuesta a estos retos, la visión que quiero dar es una visión que viene, diríamos, recogida en esta figura, en el que tenemos a los usuarios finales destinatarios de la innovación tecnológica, los principales, los pacientes, los ciudadanos, pero también sus cuidadores, los profesionales de la salud de distintos tipos y, por qué no, también todos los gestores, administradores y decisores del ecosistema de salud. Estos son los usuarios finales a los que tenemos que dar respuesta. La visión de la salud que se impone, la tendencia, es una visión holística en la que
no solo estamos hablando de curar enfermedades, pero sino también de mantener tanto tiempo como sea posible la salud, el buen estado de salud. Y para ello tenemos que trabajar en los 4 pilares de la vida saludable, que recogen un poco lo que tiene que ver con la prevención en salud. La actividad física, mantener una buena actividad física, un buen balance nutricional, higiene del sueño y todo lo que tiene que ver con el bienestar, las actividades psicosociales, la gestión del estrés. A partir de las necesidades de los usuarios y de esa aproximación preventiva y de promoción de hábitos saludables, diríamos, materia prima principal para el desarrollo de tecnología son los datos que se generan en el ámbito clínico, pero también biológico del paciente, de la persona, la imagen médica y los datos ambientales, todo el contexto que rodea al paciente, al ciudadano. Y con todo ello, con todos estos elementos, proponemos soluciones de salud, de medicina, mediante tecnología, que llamamos de 4P, soluciones preventivas, predictivas, personalizadas y participativas. Finalmente, soluciones de precisión. Y clasificamos los tipos de soluciones de salud, de tecnologías de la salud innovadoras en estos 8 grupos que voy a presentar a partir de ahora y que voy a ejemplificar cada uno de ellos con un par de proyectos, productos, servicios, tecnologías que, bueno, lo ejemplificaré con ejemplos propios de proyectos que nosotros impulsamos siempre de manera colaborativa con empresas y con proveedores de salud como vosotros. Resumiendo, son estos 8 tipos de soluciones hacia la transición de salud. En primer lugar, el hospital inteligente del futuro, el hospital 4.0. Luego entraré a explicar un poco cada uno de este tipo de soluciones. Luego, aproximaciones de atención integrada para la gestión de la cronicidad, la discapacidad y la dependencia. El tercer tipo de soluciones es el sistema de soporte a la decisión clínica para la medicina de precisión. A continuación, soluciones de medicina personalizada. En quinto lugar, dispositivos médicos personalizados adaptados a las necesidades de cada paciente específico. En sexto lugar, robótica asistencial para proporcionar ayudas al envejecimiento y a la rehabilitación cognitiva. En séptimo lugar, soluciones de biosensores, laboratorio en un chip y órgano en un chip. Y finalmente, soluciones de nutrición de precisión, nutrición personalizada. Bien, entramos en cada uno de ellos y, como decía, dedicaré el resto de la ponencia a dar un par de ejemplos de cada uno de ellos que inspiren, que ejemplifiquen qué es lo que el tipo de soluciones innovadoras que a día de hoy son tendencia. Primero decía el Hospital Inteligente del Futuro, Hospital 4.0, en el que aplicamos técnicas que vienen de la digitalización de la industria 4.0 al ámbito de la salud. Técnicas de planificación, optimización y reingeniería de procesos de salud, centros de control con gemelos digitales, dashboards inteligentes para la gestión inteligente de los centros de salud. El hospital líquido, hospitalización domiciliaria y la hiperespecialización de los servicios hospitalarios. La robótica asistencial e inteligencia artificial para la automatización y el soporte inteligente y dispositivos médicos para facilitar y estandarizar los procesos hospitalarios. 2 ejemplos. Uno de ellos es Ephion Health, una spin-off, una empresa de reciente creación, lleva 1 año y medio de vida. Esta es una spin-off de Eurecat que ofrece una solución de dispositivo médico para la transformación digital de los protocolos de evaluación funcional de los pacientes. Aquellas patologías en las que tienen un impacto en la movilidad de los pacientes, en los que se requiere
herramientas de valoración funcional. Utilizamos los test clásicos, como el test de los 6 minutos y otros, pero sensorizamos al paciente mediante sensores biomecánicos para poder extraer datos y poder ofrecer un diagnóstico y monitorización de la evolución del paciente en cuanto a su valoración funcional, como decía, a partir de datos que vienen típicamente de plantillas instrumentadas, wearables de información inercial y otros sensores como, por ejemplo, bandas de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Otro ejemplo de hospital inteligente del futuro es este proyecto europeo, iAccelerate, en el que participamos en toda la parte de reingeniería de procesos mediante datos e inteligencia artificial y colaboramos con hospitales como aquí en Cataluña, en la Fundación Sant Joan de Déu y otros hospitales europeos y empresas, tanto de aquí como de fuera. Estamos desarrollando aquí una plataforma para todo lo que es la gestión de datos y procesos para poder hacer reingeniería de esos procesos y ofrecer servicios, diríamos, capacitados por los datos y la inteligencia artificial en hospitales. Como casos de uso, la gestión de pacientes en unidades quirúrgicas, en los quirófanos, el cuidado crónico de pacientes a domicilio y el cuidado crónico de pacientes pediátricos también a domicilio con hospitalización domiciliaria. El segundo tipo de solución que explicaré es el de la atención integrada al paciente crónico con herramientas de autogestión para los pacientes y cuidadores y herramientas colaborativas para profesionales de distintos niveles asistenciales y, por lo tanto, servicios avanzados de telemedicina y de atención remota a pacientes. Con dos casos de uso, dos ejemplos, uno de atención integrada a la rehabilitación cardíaca y también a la salud mental. Estamos desplegando, en este caso, en la comarca del Bages, con distintos actores, con el Hospital Daya y proporcionando herramientas de atención remota a este tipo de pacientes. Y en este caso, con el programa eVisio, en la Fundación Salud Empordà en Figueras y Territorio, para la atención integrada al paciente oftalmológico con pruebas remotas para poder hacer screening y diagnóstico remoto de problemáticas de oftalmología y poder redireccionar a los pacientes a los servicios más indicados para cada una de las problemáticas de salud. El tercer tipo de solución es el de sistemas de soporte a la decisión clínica para una medicina de precisión. Herramientas de analítica de datos con distintos tipos de datos clínicos, epidemiológicos, biológicos y ambientales y la aplicación de técnicas estadísticas, pero sobre todo técnicas de aprendizaje automático, machine learning y de inteligencia artificial para construir modelos predictivos y prescriptivos y ofrecer soporte a la decisión. Por ejemplo, en el diagnóstico de cáncer de pulmón, como en el proyecto DeepLung, que desarrollamos junto con la Vall d'Hebron, para poder hacer detección precoz y caracterización de nódulos pulmonares, en este caso. O lo que desarrollamos junto con Salud Pública del Departamento de Salud y distintos actores en la predicción en su día de la epidemia COVID, herramientas predictivas para poder avanzarse al desarrollo, a la evolución de la pandemia y que ahora estamos evolucionando para otro tipo de enfermedades respiratorias como
infecciosas, como pueden ser gripe y neumonías, además de la COVID, pero también para cualquier problema de salud pública. Por lo tanto, herramientas predictivas que ayudan a tomar decisiones con conocimiento. Cuarto tipo de solución, medicina personalizada. Es la aproximación holística y multinivel a las ciencias ómicas para comprender e interpretar los mecanismos complejos de las enfermedades desde una perspectiva biológica profunda y poder ofrecer soluciones de personalización de la medicina para cada individuo, ofrecer a cada paciente aquello que necesita basado en su biología y en su interacción con el fenotipo. Y aquí dos ejemplos también. Alternative es un proyecto, en este caso europeo, alrededor de la cardiotoxicidad, en la que desarrollamos una plataforma tridimensional que por un lado contiene modelos in vitro para que mimetizan el comportamiento del tejido cardíaco, añadiendo además un sistema para hacer un análisis multiómico de las particularidades de cada paciente cardíaco en concreto e integrado a una herramienta de evaluación de riesgo utilizando técnicas de inteligencia artificial. Health Forecast, que es otro proyecto junto con Vall d'Hebron y GICAD, en la que integramos distintos tipos también de datos para ofrecer predicción de riesgo en enfermedades multifactoriales y complejas como la diabetes o como las situaciones de riesgo en sepsis en pacientes en UCI y poder predecir, por ejemplo, en este caso, mortalidad y reingresos y poder proveer a los clínicos de unas herramientas de decisión basada en datos, en evidencia e ir más allá, diríamos, de las decisiones más basadas en la experiencia y la intuición actuales. El quinto tipo de soluciones son los dispositivos médicos personalizados y adaptados a las necesidades de cada paciente específico. Aquí hablábamos de dispositivos médicos desde los, por ejemplo, implantes, prótesis y ortosis, en los que se utilizan diseños y materiales y impresión 3D, diríamos, personalizados, hasta dispositivos médicos que también incorporan, por ejemplo, distintos elementos electromecánicos y digitales para poder construir pues wearables, point of cares, ¿no? Dispositivos que puedan ayudar al diagnóstico y pronóstico de enfermedades. Por ejemplo, iCardio, un dispositivo médico, un electrocardiógrafo portátil que desarrollamos desde la electrónica hasta el análisis de la señal, a todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, de análisis de datos para ofrecer servicios de telecardiología, o este dispositivo Able, que es un dispositivo, una tecnología en la que hemos ayudado a la empresa Able Human Motion a desarrollar un exoesqueleto ligero, de bajo coste, fácil de utilizar para que personas con una lesión modular y que hasta ahora solo pueden depender de su silla de ruedas puedan levantarse y puedan tener una vida mucho más autónoma. El sexto tipo de soluciones son los de robótica asistencial para la rehabilitación física y cognitiva y el apoyo a personas, por ejemplo, mayores. Estamos utilizando robótica adaptiva y colaborativa, motores de comportamiento de robot, para poder hacer reconocimiento de emociones y de variables fisiológicas y poder proveer de otra manera de servicios como los de rehabilitación. Y aquí, junto con la empresa Honda, estamos ayudando a desarrollar un robot de sobremesa, Haru, que ayude a personas mayores a poder, por ejemplo, tener más actividad cognitiva y ejercicios de activación y rehabilitación cognitiva, o junto con
la empresa PAL Robotics un proyecto de asistencia robótica a personas mayores para prevenir la soledad, el aislamiento y ayudar a que puedan vivir más tiempo de manera autónoma en su casa. Quedan dos tipos de soluciones, las soluciones de biosensores, Lab on a Chip y Organ on a Chip, en la que escogemos y validamos distintos biomarcadores que utilizamos ómicas para la caracterización de dispositivos y utilizamos también tecnologías de microfluídica y de electrónica flexible para recrear la actividad en órganos o testear nuevos componentes bioactivos. Dos ejemplos también, uno de la empresa Renalize, que me parece que hoy estaba también hoy en este webinar, en la que a través de un proyecto europeo de la IT Health les ayudamos a desarrollar una nueva plataforma para el diagnóstico en point of care de malaltías renales crónicas, haciendo a través del análisis de una gota de sangre la identificación de biomarcadores en potasio y creatinina. O otro trabajo para una empresa catalana, Cornea Project, en la que también les ayudamos a identificar un biomarcador, en este caso en la córnea de un paciente y poder identificar diagnosticar en una enfermedad determinada, el queratocono, a través de un dispositivo que recoge tejido de la córnea y con una técnica de tinción somos capaces de identificar en imagen microscópica si el paciente está desarrollando esta enfermedad. Finalmente, otro tipo de soluciones en nutrición de precisión, diríamos equivalente a la medicina de precisión, pero en el campo de la nutrición, en la que la combinación de elementos biológicos y también de estilos de vida nos ayudan a personalizar las dietas y la intervención de nutrición. Por ejemplo, Preventomics, un proyecto europeo con distintos actores y empresas, en este caso de componentes bioactivos y de nutrición, en los que hacemos análisis de la microbiota de pacientes y también de sus estilos de vida para hacer personalización de dietas y recomendarles cuál es aquella diríamos, conjunto y mezcla de ingredientes y de alimentación que les va mejor a su biología y su estilo de vida. Y otro proyecto más, Carpe Diem, en la promoción y promoción de hábitos saludables, y en los que a partir de la recogida de información de actividad física, sueño, alimentación y gestión del estrés, proporcionamos también recomendaciones personalizadas, tanto a corto, medio como largo plazo, para que pacientes, por ejemplo, de una enfermedad crónica determinada o personas mayores puedan planificar y seguir una dieta personalizada y que tenga en cuenta todos los factores, diríamos, de estilos de vida. Para ello, siempre hace falta la colaboración de los mejores expertos en medicina, en distintas especialidades, expertos asistenciales y, bueno, aquí hay algunos ejemplos de la red que utilizamos tanto regional, nacional como internacional de colaboradores para poder ayudar a las empresas a poder, como decía, innovar en tecnología, en digitalización y poder ayudar a esta transformación de la salud muy necesaria para hacer frente a todos los retos que tenemos como sociedad para tener unos servicios de salud más eficientes, efectivos y también coste eficientes y finalmente también mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, espero que esto os haya ayudado a tener una visión, digamos, más completa de todo lo que en este ámbito se puede trabajar y a continuación Daniel nos ilustrará sobre los distintos
componentes, diríamos, de financiación que podéis utilizar para poder avanzar en esta innovación tecnológica y, bueno, a vuestra disposición también para resolver las preguntas que podamos haber suscitado. Daniel. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por tu charla. Ha sido súper interesante. Ahora, como os comentaba, Felipe, voy a empezar a explicaros un poquito algunas convocatorias de financiación que podemos encontrar. Me he querido centrar en las que son más relevantes por el momento del año en el que estamos, es decir, o bien algunas que ya estén abiertas o que vayan a abrir próximamente. Y he intentado también que sean o bien específicas del sector salud o que sean transversales. Para entender el hilo conductor un poco de la charla, quería hablar antes del tipo de tipología de ayudas que podemos encontrar. En este caso hay 6 categorías. Estas categorías que propongo para la charla son tipologías de ayudas que nos ayudan o bien a diagnosticar, asesorar nuestra empresa o a validar nuestro modelo de negocio, otras tantas que nos ayudarán a transformar digitalmente nuestra empresa, las que se centran en el I+D+I, los proyectos en I+D o en mejoras de procesos, innovación incremental, y últimamente tipologías de ayudas que también se centran en la internacionalización de nuestra empresa. Aquí, básicamente, en el eje vertical, lo que también podéis ver es de emprendedores a grandes empresas, pasando por pymes y startups, cuáles son las tipologías de ayudas más habituales que estas empresas pidan. No son limitantes, y esto es simplemente una representación gráfica de qué es lo más habitual, ya que el sentido lógico de que una empresa que está empezando vaya, por ejemplo, a pedir un diagnóstico, un asesoramiento o una validación de su modelo de negocio, tiene más sentido que vaya directamente a ir a una tipología de ayuda que le ayuda a internacionalizar. Pero como he dicho, simplemente esto es una representación a modo de ejemplo y normalmente estas convocatorias no son limitantes en este aspecto. Siguiendo este hilo conductor, en este caso vamos a ver tipologías de ayudas para diagnósticos y asesoramientos, para transformación digital, así como para proyectos de I+D o mejoras de procesos e innovación incremental. Vamos a ver 4 convocatorias específicas y finalmente también hablaré de una convocatoria marco tipo específica del sector salud, más transversal. En este caso, empezamos por los cupones de Axio. ¿Qué son los cupones de Axio? Los cupones de Axio básicamente nos están ayudando en la contratación de servicios, o bien de estrategia, transformación digital, circular, o la aplicación e implementación de tecnologías a través de un proveedor de servicios acreditado por Axio. Vamos a diferenciar entre 2 tipos de cupones. Vamos a tener los cupones de asesoramiento, que si veis en la tabla de color lila a la derecha, son los cupones green o cupones de estrategia, en el cual vamos a tener una ayuda máxima de 8.000 euros en formato de subvención para contratar los servicios de un proveedor acreditado para que nos asesore o bien en la transformación circular para los cupones green o en la transformación estratégica de nuestra empresa. Por una parte, los cupones de asesoramiento y luego tendríamos los cupones de implementación. Tenemos los cupones de implementación 4.0 que en este caso lo que vamos a poder es subcontratar los servicios de un proveedor acreditado por Axio por una ayuda máxima en formato de subvención de hasta 20.000 euros para que nos ayude a transformar digitalmente nuestra empresa. Y también un cupón adicional que ha salido que es el cupón de tecnologías digitales avanzadas que funciona de una manera muy similar a un cupón de implementación 4.0, solo que en este caso los proveedores acreditados van a tener que ser Digital Innovation Hubs. En concreto, el más conocido aquí en Cataluña es el DIAC4CAT, el Digital Innovation Hub de Cataluña. Es importante tener en cuenta que el modelo de concurrencia, es decir, cómo se otorgan los fondos de esta convocatoria, es un modelo de concurrencia no competitiva, es decir, se van otorgando los fondos por orden cronológico, es decir, la primera empresa que presente la solicitud, siempre y cuando cumpla las bases de la convocatoria, va a ser aceptada y se le va a conceder ese fondo. Así que es muy importante presentar este tipo de convocatorias con la mayor agilidad posible. Ahora mismo la fecha de publicación para esta convocatoria está pendiente de publicación, aunque se prevé y es casi seguro que se presente más o menos a mediados de mayo de este año. Avanzando un poquito más, ya voy con lo que seguramente estéis familiarizados, ya que entra dentro de lo que se entiende como Oficina Acelera Pyme. El kit digital, en concreto, son ayudas económicas para la transformación digital, tanto de pymes como de autónomos. Básicamente, esta ayuda consiste en un bono digital que va a variar entre los 2.000 y los 12.000 euros y vamos a poder aplicar este bono digital en diferentes soluciones digitales. ¿Cómo vamos a saber si podemos acceder a los 2.000 o a los 12.000 euros? Primeramente, según el tamaño de nuestra empresa. Si tenemos entre 0 y 3 empleados, vamos a poder tener un bono de hasta 2.000 euros. Si tenemos entre 3 y 10 empleados, podremos acceder a un bono de 6.000 euros. Y si tenemos entre 10 y 50 empleados, accederemos a un bono digital hasta de 12.000 euros. Y si ves aquí a la derecha, en estas 12 categorías, estas 12 soluciones digitales, veréis que, por ejemplo, si queréis invertir en la mejora de vuestro sitio web y la presencia básica en Internet, vais a poder invertir hasta un máximo de 2.000 euros. En el comercio electrónico será también por un valor máximo de 2.000 euros.
Por ejemplo, si somos una empresa que tiene entre 10 y 50 empleados, tendremos hasta un máximo de bono digital de 12.000 euros que podemos ir repartiendo entre las diferentes soluciones digitales que vemos en pantalla. ¿Cómo lo haremos? Básicamente, iremos a la página de Kit Digital, he dejado el listado de proveedores acreditados y a través de sus servicios podemos ir solicitando pues, estas pequeñas cantidades de bonos digitales. Dicho esto, ya hemos explicado un tipo de convocatoria que se centra en el asesoramiento y nuestro diagnóstico, otro que nos ayuda a transformar digitalmente. Ahora vamos a entrar en lo que sería el I+D. En este caso, uno de los centros más importantes a nivel estatal en la concesión de convocatorias de I+D es el CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y una de sus convocatorias más representativas son los proyectos de investigación y desarrollo. Básicamente, cuando queramos ir a un proyecto de I+D, que son proyectos que intentan desarrollar nuevas tecnologías o conocimientos que no se encuentran actualmente en el mercado, esta es una convocatoria muy interesante que se suele proponer siempre a todo tipo de empresas. En este caso, los proyectos pueden ser o bien individuales o bien en cooperación. Esta cooperación podrá ser nacional o internacional y podrá ser hasta un máximo de 6 empresas. El presupuesto mínimo que podemos presentar a esta tipología de proyectos es de 175.000 euros y la ayuda funciona de la siguiente manera. Del presupuesto que presentemos, la intensidad de la ayuda irá hasta el 85% de ese presupuesto. El 15% restante siempre va a ser capital propio. De este 85% habrá una parte que es el tramo no reembolsable, que es el porcentaje que veis, hasta el 33% del 75%. Al final, resumido, es un 22% del presupuesto que presentemos. Entonces, se nos concederá un préstamo por el total del 85% del presupuesto y ese 22% es el tramo no reembolsable, una parte que no tendremos que devolver a CDTI. El crédito se irá devolviendo una amortización de 10 o 15 años con una carencia de 2 o 3 a partir del momento de finalización de nuestro proyecto. Y es comentar que es una convocatoria que está abierta todo el año y que es un muy buen primer paso para cuando queremos hacer un proyecto de I+D. Algo a tener en cuenta siempre que presentamos, por ejemplo, un proyecto de I+D es que tenemos también la opción de presentar deducciones fiscales a final de año. Entonces, siempre es muy importante intentar vincular nuestra presentación a estos proyectos con la presentación también de las deducciones fiscales por IDI para seguir aumentando este beneficio económico que se nos otorga. En este caso, como última convocatoria específica, voy a hablar de una convocatoria que está previsto también que habrá próximamente, que es Activa Financiación. En este caso, es una convocatoria que se divide en dos diferentes: Activa Financiación PYME y Activa Financiación Grandes Implementaciones. En este caso, también son proyectos de I+D, también más enfocados a empresas con actividad industrial y que no formen parte del sector público. Lo primero que quería explicar es cómo funciona un poquito el financiamiento, ya que es una de las preguntas más habituales que nos encontramos frente a esta convocatoria. Aquí se cumplen primero dos normas generales. Cuando hablamos de Activa PYME y grandes implementaciones, común para las dos, sabremos que como un máximo del 80% del presupuesto va a ser financiable. Esta financiación en Activa se divide entre préstamo y subvención. Luego hablo un poquito más en detalle cómo funciona. Esta es la primera norma, hasta un máximo del 80%. Y la segunda norma es que podremos recibir hasta un máximo porcentual de subvención del 50% si somos una pequeña empresa, del 20% si somos una mediana y del 5% si somos una gran empresa. Entonces, avanzando en cómo funciona la financiación, si nos ponemos en el caso de Activa Grandes Implementaciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Imaginaos, aquí tenemos esta tabla que está todo lleno de porcentajes, es un poco complicada de entender, pero si nos vamos al ejemplo, de arriba a la derecha, nos ponemos en investigación industrial, siendo una pequeña empresa, microempresa, nos quiere decir que si presentamos un proyecto que está catalogado como investigación industrial y somos una pequeña empresa, microempresa, esta convocatoria nos va a financiar hasta el 70% del presupuesto. Entonces, sabiendo, por ejemplo, que una pequeña empresa puede pedir hasta el 50% de ese presupuesto en formato subvención, podremos pedir de ese 70 un 50% en formato subvención y un 20% en formato de préstamo. Digo que podremos pedir porque nosotros decidiremos qué porcentajes definimos como subvención y cuáles como préstamo. Y os explicaré un poco más adelante por qué es importante esto, ya que nos pedirán diferentes garantías para el préstamo y para la subvención. Y os preguntaréis también, por ejemplo, si decimos al principio que tenemos hasta un máximo del 80% financiable y aquí me estás hablando un 70%, ¿dónde está ese 10% restante? Pues se añade otra norma más para aprender, que es básicamente que si nuestro proyecto o bien es en cooperación internacional con otra empresa de un miembro Estado de la Unión Europea o es en colaboración con un centro de investigación o bien los resultados del proyecto se van a difundir pública y abiertamente, se nos va a poder otorgar hasta un 15% extra de subvención, cubriendo ese 10% que comentábamos. En el caso específico de la financiación para los Activa Pymes es más fácil. La intensidad bruta máxima siempre va a ser del 50% del proyecto. Entonces, si somos una microempresa o pequeña empresa, podemos pedir el 50% en formato de subvención. Y si somos una pequeña empresa, como solo podemos acceder a un 20% de subvención, será un 20% de subvención
y el resto en préstamo. ¿Qué tipo de gastos nos subvencionan estas convocatorias? Para grandes implementaciones entran temas de personal, instrumental y material y colaboraciones externas. En cambio, para el Activa PYME no podemos meter gastos de personal, pero sí que podemos, por ejemplo, incluir compras de aparato y equipos de producción o infraestructura hardware, aparte de las colaboraciones externas. Y lo que os comentaba antes de la garantía, ¿por qué si puedo tener hasta un 50% de subvención a lo mejor me interesa pedir un poco menos? Porque en el momento de la resolución se hará todo el pago de la convocatoria, todo el pago de la convocatoria que se le haya concedido a la empresa, pero se le pedirá un 20% máximo del préstamo que se le haya concedido y un 100% de la subvención. Así que a veces algunas empresas deciden no presentar tanto porcentaje de subvención para reducir así el número de garantías que tienen que presentar. Está pendiente de publicación, pero como os he comentado, creemos que en un mes y medio, 2 meses vista, debería ya estar esta convocatoria abierta, así que es importante que la tengáis en mente. Y como último, nada, como muy pequeño inciso, las convocatorias específicas ya las he comentado, pero también os quería hablar de una convocatoria marco tipo, que es la Acción Estratégica en Salud, la AES 2023. Esta es la principal herramienta para financiar la investigación biomédica y genética en España, y simplemente con lo que quiero que os quedéis es con las actuaciones, en el puntito que tenemos aquí a mitad de diapositiva. Hacen diferentes actuaciones en cuanto a formación de doctores, contratación de doctores, movilidad de investigadores, desarrollo de proyectos de I+D o desarrollo de proyectos de colaboración internacional. Entonces, lo importante es que, como creo que os haremos llegar, si no me equivoco, estas presentaciones, en el punto de fecha de publicación os he dejado al final un enlace. En este enlace vais a poder ver todas las convocatorias que están abiertas para ver el momento que os interesa presentarlas y si os interesa. Y sabiendo que la cuantía máxima de las ayudas para este tipo de convocatoria es de más de 144 millones, considero que es una convocatoria muy interesante de tener al alcance. Dicho esto, espero haber respetado bastante el tiempo, así podemos estar un rato pudiendo hacer algunas preguntas. Agradezco vuestra atención y ya doy paso a mis compañeros. Pues, muchísimas gracias, Daniel, y creo que ha quedado muy claro todo lo que has expuesto en cuanto a las distintas posibilidades de financiación, pero bueno, como decías, abiertos a cualquiera de las cosas que hemos estado comentando. En fin, abrimos el turno abierto de preguntas. Le pediré también a Mónica que también te incorpores en la cámara y vamos a ver los tres. Y bueno, o bien contestamos las preguntas que haya de... Bueno, recuerdo que para preguntar tienes que utilizar la herramienta de preguntas de webinar para escribirlas. Y de todas maneras, mientras ¿no? os animáis o no a escribir, os animo a que os animéis a escribir vuestras dudas. Para empezar a abrir el juego, te preguntaría a Mónica que cuentes un poco para cualquier empresa que tenga previsto desarrollar un proyecto de nuevo producto, un nuevo servicio, ¿cuáles serían los pasos más adecuados para acceder a la financiación más adecuada para ese proyecto concreto? Gracias, Felip. Nosotros lo que normalmente hacemos y recomendamos hacer es que cuando una empresa tiene un proyecto en planificación con tiempo, porque como he dicho antes, las ayudas suelen tener efecto incentivador, es decir, no te aceptan gastos hasta después de solicitud de la ayuda, no de concesión, pero sí de solicitud. Con lo cual, cuando tenemos en mente desarrollar un proyecto, es bueno que nos planteemos el hecho de solicitar, de ver a qué financiación podemos optar. Nosotros hacemos lo que le llamamos un diagnóstico. Al final es coger y ver qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué recursos voy a emplear. Es muy importante parte de lo que hablaba Daniel. ¿Dónde creo que encaja mi proyecto? ¿Es un proyecto disruptivo? ¿Es un proyecto que podría encajar dentro de I+D? ¿Es un proyecto innovador? Etcétera. Una vez tenemos diagnosticado el proyecto, lo que tenemos que hacer, como decía, hay organismos que ayudan a la identificación tienen herramientas para ayudar a la identificación de todas las posibilidades, consultoras como nosotros que también lo hacemos. Entonces hay que hacer como un peinado a nivel
local. Hay veces que hay ayudas locales a nivel de comunidad autónoma, nacionales, depende del tipo de empresa, pues europeas o internacionales, y ver cuál encaja. Al final, la idea es hacer la recomendación sería hacer una planificación a medio plazo en la que se opte por la opción más interesante para el proyecto y la empresa, y tener en cuenta si esa opción no surgiera, qué plan B podemos tener. No somos partidarios nosotros de solicitar varias ayudas y ya rechazaré la que no me den, porque entiendo que si uno estudia bien el proyecto, optimiza a dónde lo canaliza, incluso tiene interlocución, porque normalmente es presente con el organismo al que va a entrar a ver si encaja y demás, y hace el trabajo bien, pues yo creo que normalmente, bueno, puede salir bien y es donde se tiene que elaborar el trabajo. Y después contemplar, como decía Daniel, el hecho de que posteriormente podrás acceder a deducciones fiscales si el proyecto es innovador, es disruptivo, y también puedes tener tus deducciones y tus incentivos aparte de la ayuda que has recibido. Básicamente eso. Muchas gracias, Mónica. Creo que nos lo has aclarado muy bien. No sé si, Daniel, quieres añadir algo. Y de todas maneras, para poner un ejemplo, ¿no?, de las disyuntivas en las que se puede encontrar una empresa, también te preguntaría, Daniel, si, por ejemplo, para la activa financiación, cómo saber si mi proyecto es de investigación industrial o desarrollo experimental o de innovación, y cómo, diríamos, optimizar o maximizar las posibilidades. Sí, mira, respondiendo a la pregunta, Felipe, que me comentabas, en concreto para esta convocatoria, para Activa Pyme, grandes implementaciones, siempre por defecto el proyecto va a entrar en la categoría de innovación, pero si queremos que sea validado como un proyecto tanto de investigación industrial como de desarrollo experimental, vamos a tener que acreditarlo. Y en este caso va a tener que ser con ENAC. Entonces vamos a tener que contactar a ENAC, que le pasaremos una memoria técnica de lo que queremos presentar y validará si la mayor parte de las actividades del mismo constituyen investigación industrial, desarrollo experimental o, en este caso, caen en innovación. Si no queremos pasar por este proceso directamente, entrará como un proyecto de innovación dentro de la convocatoria. En otros casos puede ser diferente. Por ejemplo, CETI ya evaluará si el proyecto se considera como investigación industrial, pero para el caso de Activa siempre va a ser innovación a menos que lo acreditemos con ENAC. Muchas gracias. Y otra pregunta un poco parecida, ¿no?, de resolución de posibles dudas. Para el kit digital, ¿puedo pedir más de un bono digital? ¿Qué le contestarías a una empresa al respecto? Sí, a ver, en este caso, cuando hemos estado viendo las diferentes categorías dentro del kit digital para sitio web, bonos digitales para e-commerce, vamos a poder pedir tantos bonos digitales como queramos, pero solo uno de cada categoría. Esa es la norma general. Si queremos hacer 2 implementaciones en e-commerce, en este caso tienen que ser siempre solo un bono digital de las 12 categorías. No podemos coger 2. Esa es la máxima que tiene el kit digital. De acuerdo. Mónica, para un poco complementar lo que nos explicabas antes respecto a la estrategia de financiación, la empresa se puede plantear si tengo ya un proyecto en marcha, que no necesariamente empieza ahora, tengo oportunidades también de financiación. ¿Cómo funcionaría en este caso? Cuando el proyecto ya cuando el proyecto ya está iniciado, como decía, hay excepciones en algunas ayudas en las que sí que hay efecto retroactivo. Eso tenemos que ver el tipo de ayuda que accedemos, si existe efecto retroactivo y puede entrar. Hay diferentes formas de enfocar el tema. Por ejemplo, puede ser un proyecto en el que las actividades iniciadas hasta ahora puede quedar fuera y empezamos el proyecto a partir de ahora, donde la fase inicial queda fuera de lo que buscamos para financiación. En cualquier caso, como decíamos, todo aquello que ya hayamos hecho, si no vemos posibilidad de financiar con ayudas,
podemos optar siempre con la opción, que es algo en la que insisto mucho, y también Daniel lo ha mencionado, de las deducciones por I+D+I. Las deducciones por I+D+I de nuestro impuesto de sociedades podemos alcanzar hasta un 42% de los gastos directos del proyecto en caso de que el proyecto sea de I+D. Tenemos hasta 18 años para aplicárnoslas y existe la opción de monetización, en el que si no tengo cuota para aplicármela o no tengo beneficios, puedo pedir la monetización de esas deducciones acumuladas. Hacienda me paga un 80%, pero todos esos incentivos que las empresas muchas veces no se aplican es dinero que dejan de obtener y al final es dinero en vena, que dejas de pagar o que acabas pudiendo monetizar. ¿Vale? Y lo que también quería puntualizar respecto a lo que hemos comentado de los proyectos de I+D+I, para saber cuál es nuestro calificativo, esto lo están pidiendo tanto la certificación de I+D como la del DNSH, de no hacer daño al medio ambiente, se pide en los fondos NextGen. Son dos certificaciones que incrementan un poco el coste a la hora de pedir una ayuda y tenemos que estar seguros de que nuestro proyecto puede optar a I+D, porque como decía Daniel, si no, no certificamos y vamos a IT, pero es verdad que el hecho de certificar nos confiere siempre unas intensidades de ayuda mucho más altas. Ahí es muy importante cómo enfocamos la memoria. Vosotros sois muy expertos con los tipos de proyectos que elaboráis, ¿no? Que normalmente son muy disruptivos de una tecnología muy disruptiva, pero es muy importante el enfoque. Yo estuve dirigiendo durante 10 años una de estas certificadoras auditoras acreditadas por ENAC para proyectos de I+D. Entonces, no solo es importante que el proyecto sea disruptivo y que tenga un nivel de disrupción muy elevada y de innovación muy elevada, sino que sepamos plasmarlo en la memoria técnica, porque cuando te lo auditan hay veces que la forma de enfocarlo puede penalizarte en el calificativo, porque a veces damos por hecho explicando una cosa que sea entendible y lo que tenemos que hacer es explicar bien el estado del arte, por qué hacemos lo que hacemos si no lo hace otro, qué es lo que desarrollamos diferente al resto del sector, etcétera, etcétera, y luchar en la memoria, pero luchar con uñas y dientes para demostrar que nuestro proyecto está arriba del todo, porque eso nos dará la intensidad de ayuda más alta. Y eso ahora está en prácticamente todas las ayudas que vienen de Europa. Y es importante ese dato. El tema de la memoria es vital porque ahora nos está determinando cuánto nos dan en intensidad de ayuda y hay mucha diferencia. Muchas gracias, Mónica, y creo que estas indicaciones son muy útiles para ser realmente competitivos en este ámbito de las oportunidades de financiación de la digitalización en salud, que es lo que estamos hablando. Muchas gracias, Daniel, también por tu contribución. Deciros que estos son, los programas y las oportunidades que tenéis, que podéis poneros, por supuesto, en contacto con nosotros, con Eurecat, con AOS, con ACES, para poder tener, diríamos, una buena planificación y una buena posicionamiento en cuanto a estas oportunidades. Y, en fin, muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido interesante para todos y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias. Gracias. Hasta luego.